Shalom. Shalom. Hoy vamos a trabajar con la ayuda del Eterno para allá Shemini, que está en el libro de Vaikra, Levíticos, capítulo 9, del 1 al 11, 42, pero en la lectura que nosotros hacemos trianual, estamos en el capítulo 9.1 hasta el 10.11. Pero hay muchos temas dentro de esta parashá bien interesantes. Más sin embargo, el día de hoy yo quiero irme a un tema bastante conocido en línea general, pero quizás no se ha abordado o yo no lo he explicado de estas formas, que es la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Quiero darle primero un enfoque como el que hemos venido trabajando todas estas semanas del Pardes, hablando un poquito de este nivel, a un nivel Dras, a un nivel So, y literal también, para poder ver cómo se une la parashá de hoy al respeto de las autoridades establecidas. ¿Sí? Primero vamos a tocar ese tema y luego vamos a hablar de algo que quedó pendiente hace unos cuantos Shabbat, sobre la explicación de los ángeles y los distintos niveles de ángeles que hay, para entonces hablar sobre los cuatro mundos de la obra de la creación. Ese va a ser el segundo tema, que lo vamos a enfocar también con el análisis de lo que le pasó a los hijos de Aarón. Entonces, para comenzar con el análisis del día de hoy, quiero leerles un poquito lo que es precisamente el pasaje de la Torá en Levíticos 10, 1 y 2, que habla sobre lo que le pasó a Nadab y Abiú. Y el título más o menos es el peligro de el bitul, sin sumisión. Lo que dice la Torá es lo siguiente: tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno un incensario, y pusieron en ellos fuego, y sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Hashem fuego extraño, que él nos le mandó. Y salió fuego de delante de Hashem, y los consumió, y murieron delante de Hashem. Para poder entender lo que pasó con los hijos de Aarón, hay en el tratado de Midrash Vaikra Rabá 20:10, dice, nos enseñan que estos hombres eran una estructura gigantesca, equivalente en ciertos aspectos a Moshe y Aarón. Su error no vino de una rebelión mundana, sino de un exceso de quererse apegar al Creador, el bitul. Ahora, ¿qué hace que el fuego sea extraño para el Eterno? Que es Eshara. Dice, un fuego extraño. Este texto, la frase que nos viene después de que murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice que presentaron un fuego extraño ante el Creador. ¿Qué es esto de un fuego extraño? El alma judía anhela apegarse al Creador de una manera que anula la presencia del ser humano. Eso se llama bitul. El bitul, que es el apego al Creador de una manera en la que no hay diferencia entre el Creador y el ser humano, fue lo que le pasó a Nadab y Abiú. Entraron en una conexión con lo divino, de tal forma que su alma no quiso nuevamente volver a ver la diferencia entre Dios y el hombre, sino que quiso apegarse al Creador, y eso fue un fuego extraño. Ahora, Nadab y Abiú dice que este fuego extraño, que era una luz inmensa que vino a reflejarse a ellos,
fue desde el ego. Yeshut, que es ego en hebreo, es un peligro de la conciencia no física. Cuando nosotros alcanzamos niveles de espiritualidad muy potentes, dejamos de tener importancia por la materia. Eso se considera en cierto modo hasta suicidio. Por eso es que en la Torá o en los sabios de la Kabbalah no hacen separación de la parte espiritual, de los conceptos espirituales, al trabajo material que yo debo realizar. No es como, por ejemplo, los monjes tibetanos que se van al monte y se van a una montaña y meditan y se elevan y elevan estado de conciencia por medio de conexiones sonoras que sí tienen una conexión con el Creador, porque Hashem, eso ve con la mil, malé con la mil, está por encima de todas las cosas y envuelve todas las cosas. Lo que pasa es que ellos se desasocian de lo material. No estoy diciendo que el camino del monje tibetano sea algo muy, muy bueno. No, estoy diciendo que en ese pensamiento que tergiversan los principios de la Torá, se separan de la materia y resulta que el Eterno creó al ser humano materia y espíritu. Entonces, la idea de tener una conexión con lo espiritual no es desconectarse de lo material, sino conectar lo material a lo espiritual. Cuando yo entro en estados de conciencia muy elevados a nivel espiritual, me deja de importar la materia, me deja de importar el mundo físico, me deja de importar si tengo problemas o no tengo problemas, si tengo salud, si no tengo salud, si tengo bienes o no tengo bienes. En muchos casos ha pasado que esto hace que haya errores, cortocircuitos en ciertas personas, porque todo lo espiritualizan y no dan conciencia ni importancia a los eventos de la materia, a los eventos cotidianos, como tener paz con tus hermanos, tener un buen trabajo, ser alguien productivo en la vida diaria. Y eso lo toman como ser un buen padre, ser un buen amigo, ser un buen hermano, ser un buen esposo, ser un buen hijo, porque todo lo desconectan de la parte espiritual y lo conectan es a la parte espiritual. Eso se llama bitul, pero desde el ego. Eso fue lo que le pasó a Nadab y Abiú. Tenían un nivel de conciencia tan elevado que entonces se aferraron tanto a hacer la voluntad del Creador que saltaron. No sé si ustedes vieron estos días que coloqué una imagen en mi estado, algunos sí, otros no, donde salían los niveles del Pardés y decía, había una persona, el hombre estaba estirando las piernas como para saltar al último escalón desde la Tziá hasta el sol. No, porque a mí no me importa el draj, a mí no me importa el remé, a mí no me importa nada más lo espiritual. Y cuando tú haces ese salto y no entiendes las etapas, los niveles que Dios estableció en este mundo, entonces te llenas de ego y te desconectas de la materia, y ese desconectar de la materia es un fuego extraño. Ahora, el Eterno le da la respuesta de este punto en el mismo verso, cuando dice, ¿por qué era un fuego extraño el conectarte con el Creador? Porque Él no lo mandó. Dice la Torá, y ofrecieron delante de Hashem un fuego extraño que Él no les había mandado. ¿Cuál era el problema en que Nadab y Abiú se conectaran a un nivel espiritual de esta manera? Que Hashem no lo había puesto como una ordenanza. Así de simple. Si Hashem hubiera dicho, elévense a nivel espiritual, a un nivel de conciencia en el cual ustedes se puedan unificar conmigo sin pasar por la parte física, fue un mandato del Eterno, no hubiese pasado nada. Pasa lo mismo que con Adán y Eva. Hashem, ¿a quién le dijo no comas del fruto del conocimiento del bien y el mal? ¿Y a Eva? No le dijo nada. A Eva no le dijo nada, le dijo fue a Adán. ¿Y qué hizo Adán? Le dijo a Eva. Y le dijo tal cual le dijo a Hashem que para él. ¿Qué le dijeron a Adán?
cuando él comiera iba a morir. Ajá. ¿Y qué le dijo Adán a Eva? Que le dijo la verdad, pero le agregó. No, ni lo mire, ni lo huela, ni lo toque. Si te acercas a 3 metros, muere. Cuando nosotros agregamos, era muy loable el deseo de Nadab y Abiú. Era muy loable. ¿Quién no quiera pegarse al Creador? Pero ellos acababan de hacer una elevación a nivel espiritual a tal punto que entraron en el 8º día, algo que no existe en el mundo físico. Y Hashem les había dicho: entren en el 8º día. Lo estoy preparando para que sean sacerdotes y puedan entrar en el 8º. Ya va Hashem, pero si tú hiciste día 1, día 2, día 3, está escrito en la Torá, en la hora de la creación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y descansaste el día 7º. ¿Cuál es ese día 8º? Imagínate tú que creé un día para que tú entraras. Y ahora tú adicionalmente a eso quieres ir y presentar una unificación adicional. Ya te estoy trayendo algo no existente, que es el 8º día, Shemini, y te emocionaste tanto que ahora te cuesta calmar tu impulso, tu ego, y quieres entrar más todavía en mi presencia, lo cual yo no te mandé. Y ese fue el fuego extraño. ¿Qué pasó? Porque ellos no pudieron tener el control de ese anhelo de pegarse al Creador, porque no respetaron el lugar que se les había dado. Cuando no respetas el lugar que se te dio y el lugar que se le dio a otro, y te quieres comparar, quieres ser igual, y eso es bonito desde el cuento, es una utopía. O sea, extraño. En aquel día su nombre será uno, y no va a haber maestro entre nosotros, pero es en aquel día. Cuando Hashem sea uno y su nombre sea uno, es algo profético. Todavía no hemos llegado a esa era de que se cumple esa profecía. Entonces Dios estableció cadenas, órdenes, y ese cadena de mandato es lo que mantiene el ceder, el orden. Si todos somos iguales, si todos fuéramos iguales, hubiera anarquía. Nadie se respetara. Nadab y Abiú, al no respetar el lugar que se les dio, dice el Talmud Babli en el tratado de Erubín 63a, dice Rabí Eliezer: cualquiera que emite un dictamen alágico en frente de su maestro es merecedor de la muerte. Nadab y Abiú murieron únicamente por haber emitido un dictamen en presencia de su maestro Moshe. Dice el Zohar, Vaikra Parashat Shemini 37b y 39a. El Zohar relata que el trasfondo oculto de sus acciones: no tomaron consejo de Moshe ni Aarón, ni quisieron tomar consejo entre ellos mismos. El Talmud, en el tratado que acabamos de leer, en Moreh Ahabá, dice: emitir un decreto frente a tu maestro, ¿por qué esto es considerado para muerte? Para entender esta gran falta, es haber suplantado el lugar de su maestro, haber reemplazado el lugar de su maestro, hace que tú desees la muerte. Cuando tú ocupas o cuando tú determinas que la voz de tu padre
la voz de tu maestro no es necesaria para tu vida, inconscientemente estás diciendo que se muera. No lo necesito. Yo puedo por mí mismo. Yo puedo interpretarlo también. Yo también puedo tomar la decisión. Y eso fue a la cercanía que tenía Nadab y Abiú por haber entrado en el 8º día. Hashem no quedó de otra sino aceptar su unificación y llevarlos a su presencia. ¿Por qué dice que en Bereshit Rabá 68:9 dice, ¿por qué consigue cada alma una existencia que ocupa su lugar, su macón, el espacio dentro de la estructura del mundo? Moshe Rabenu ocupaba el macón, el lugar del control principal, la sabiduría divina para esta generación. Él era la raíz de la cadena de transmisión. La parte física y espiritual de Israel descendía de parte de Akadosh Baruj Hu hacia él, y él era la ley hecha carne. Era quien el Eterno utilizaba para que la fuente de transmisión de los mandatos de Akadosh Baruj Hu fueran por esa vía. El Eterno usó 2 canales de transmisión: Moshe Rabenu, por el cual se transmitían las leyes, y Aarón a Cohen, por el cual se transmitía el perdón. Ninguno reemplazaba a otro, cada uno ocupaba su lugar. Cuando Nadab y Abiú quisieron establecer un fuego delante del Creador, cuando el Eterno no lo había requerido, ellos entonces establecieron una orden diferente a la que Dios había establecido en la ley y en el perdón hacia el pueblo de Israel. Para ellos fue lo que pasó en el Talmud con los 4 sabios, donde uno entraron al Pardés, uno se murió, uno se volvió loco, el otro renegó, y solamente Rabbi Akiva entró en Salón y salió en Salón. Ahora, cuando tú entras en la conexión de Akadosh Baruj Hu, ¿qué dicen los sabios que le pasó a estos grandes hombres? Cuando dice que uno murió, no se está refiriendo a que tuvo una muerte por pecado. Quienes estaban entrando en el Pardé eran 4 jajamín, 4 sabios, 4 hombres inmensamente poderosos y respetados dentro del pueblo de Israel. Cuando el siervo de Akadosh Baruj Hu entra a la presencia del Pardé, y Rabbi Akiva les dice a sus amigos antes de entrar, cuando vean las 2 columnas de mármol y las aguas arriba y las aguas abajo, no se deslumbren. Eso, en términos de los jajamín, significa que cuando veas las aguas superiores y las aguas inferiores, no pienses que hay separación entre ellas. Están hablando desde antes de la obra de la creación, cuando las aguas superiores y las aguas inferiores eran una sola, y no era bueno separarlas. Por eso Akadosh Baruj Hu, a nivel de enseñanza espiritual, las aguas, aunque se ven arriba y se ven abajo, replicando lo que él separó en el mundo físico de las aguas superiores y las aguas inferiores, no viene a decir que son 2 cosas diferentes, sino que son una misma esencia. Cuando habla de las paredes de mármol, está refiriéndose a lugares altos del trono de gloria de Akadosh Baruj Hu. Pero eso lo vamos a detallar un poquito más en la segunda parte de la clase. Quiero ir más simple, no hablando de una manera tan profunda en esta área, para que entendamos lo que le pasó a Nadab y Abiú. A Nadab y Abiú, cuando entraron en la presencia de Akadosh Baruj Hu, que murieron, es porque su alma se apegó al Creador, desechando el lugar que les habían dado en este mundo físico para cumplir una función, y tuvieron un desapego emocional, tal cual, y decidieron entonces no volver al mundo físico. Lo mismo le pasó al sabio del Pardé,
cuando entró a la presencia de Akadosh Baruj Hu y decidió no retornar. Era tanta la pureza de luz que había en ese lugar que él decidió no volver. Y murió. Sí, Daniel. Aarón entraba una vez al año, ¿verdad? A hacer ese servicio. Algo específico hacia Aarón. Se supone que si entra una vez al año a una restauración del pueblo de Israel, ¿qué iban a presentar sus hijos en ese momento? En ese momento no hay un midrash que iban a ellos, porque si era algo específico, ellos querían conectarse así nada más, o querían entregar una ofrenda de pecado, de shalom, no se refiere a nada de eso, sino ellos quisieron nada más conectarse con el Creador y ya. Mira, cuando yo digo conectarse al Creador, no es que yo enchufo algo en un toma corriente. Cuando yo digo conectarse, ¿qué te imaginas tú? Te voy a responder con una pregunta. ¿Qué imaginas tú que es conectarse con el Creador? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu concepto de conectarte con el Creador? Bueno, lo que pasa es que para mí es diferente, porque es algo que... No importa, yo quiero tu punto de vista. Pero sería personal, no sería como de un sacerdote. ¿Ves? Ya es diferente, porque era una responsabilidad que incluso había varios términos para tú presentarte ahí. Primero había que tener los inciensos todos listos, porque si no había pena capital, había que hacer hacerse una limpieza tanto física como espiritual, había que tener un traje especial. O sea, yo no me puedo comparar, yo no puedo decir no, yo no te estoy diciendo que te conectes como ellos. Yo no te estoy diciendo que te conectes como ellos. Yo te estoy preguntando, ¿qué crees tú que es conectarte con el Creador? Ok. Cumpliendo una mitzvot me conecto con el Creador. Orando me conecto con el Creador. Hablando me conecto con el Creador. Poniendo mi fe plena en el Muná, conecto con el Creador. Elevando la comida, me conecto con él. Ok. A tu respuesta es, nosotros no entendemos el nivel de conexión que podían alcanzar unas personas que habían salido del mundo físico natural, donde ya no existían 7 días sino 8. El poder imaginar que en este plano físico yo entré en una dimensión física que traspasó lo natural del 7º día y entré en un 8º día, inimaginable la cantidad de posibilidades de conectarme con Akadosh Baruj Hu. O sea, yo salí de la Matrix, entré en el mundo verdadero de la espiritualidad, y en ese mundo verdadero de la espiritualidad yo tengo acceso a la conexión absoluta con el Creador en todos los sentidos. Cada uno expresó una cosa. Uno expresó cumpliendo mis voz, orando, hablando, creyendo. En ese lugar, poténcialo todas al mismo tiempo, más millones que desconocemos. Y ellos estaban allí con esa posibilidad y dijeron, ¡hey! ¿Para qué me voy a devolver yo a ese sufrimiento? ¿Para qué me voy a devolver yo a tener que cumplir mis voz? ¿Para qué me voy a tener que yo devolver a orar? ¿Para qué me voy a tener que devolver yo a hablar? ¿Para qué me voy a tener que devolver yo a creer si aquí está todo junto y más? No me quiero devolver. ¿Qué quiero? Acercarme.
perdón la analogía, perdón, no sé, por nada ya vio que son grandes sadí, pero era como comparar la mosca cuando ve la luz azul de la maquinita de tal, no puede apartarse, ¡pac! Se conectó, se estrelló, se colapsó. La luz azul era tan poderosa, la luz de Akadosh Baruj Hu era tan hipnotizante que ellos no pudieron controlar, manteniendo su lugar, cerrando el ego de quererse hacer uno con el Creador. ¿Cuál era la intención? Imagínate tú, si Aarón y Mosés pueden traer la Torá y pueden entrar a la presencia divina de Akadosh Baruj Hu, nada más que por este medio, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a ir a investigar. Yo tampoco me hubiese venido. A mí me hubieran matado. Yo me hubiera muerto. De verdad, porque la curiosidad me hubiera dado por decir, y si hay Torah y hay ahora con perdón absoluto, y ya hasta aquí viene la Shekinah, ¿qué más hay? Y ahora mi papá y mi tío tienen algo, ¿qué tenemos nosotros? ¿Entiendes? Era la misma herencia, solo que ellos se adelantaron y quisieron más. ¿Vale? Una pregunta. Ajá. Es verdad, bueno, como comentan muchas personas, es verdad que ellos estaban ebrios, estaban tomados, porque los refieren con la parte de 10:8, en el versículo 8, que dice sí. Después que el Eterno te dijo que no beberás licor, ni tampoco tus hijos contigo cuando entren en mis camas, para que no mueran. Entonces ellos estaban ebrios y no estaban ebrios. Mira, si estaban ebrios o no estaban ebrios, ese no puede ser a nivel lógico el motivo por el cual Hashem te va a matar. Porque él entonces, claro, como lo puso, ¿qué hace el licor? No. Te adormece, distorsiona la realidad. El licor y cualquier sustancia que te bloquee lo que es la prudencia, los límites. Estábamos hablando la semana pasada de la sefirá de Gesed. Y Gesed es bondad, es dar. Y cuando yo no le pongo límites al dar, se convierte en ser alcahueta. Si yo no le pongo si viene un hijo, viene un niño, y el niño quiere algo, y porque yo no se lo doy, se tira al piso, patalea, y yo para que él se quede tranquilo se lo doy, yo estoy haciendo Gesed, porque le estoy dando, y el Gesed es dar. Pero ese dar es bueno, porque no le está causando él a un límite para tener conciencia. Cuando la persona toma, pierde esa línea de límite y se desinhibe a sus temores y tiende a comportarse de una manera diferente. Hay gente que se pone muy alegre, hay gente que se queda dormida, hay gente que se pone a hablar, hay gente que se pone a pelear, o sea, porque hay algo que está dentro de ti que se desbloquea. ¿Por qué no se puede tomar cuando voy a entrar a un nivel de espiritualidad alto? Porque no voy a saber retornar a mi lugar. No es porque el tomar sea malo o porque el tomar fue lo que le causó la muerte a Nadab y Abiú. Es porque precisamente ese pudo haber sido el motivo por el cual ellos después no pudieron poner límite a su lugar y entender que ese lugar le pertenecía a Akadosh Baruj Hu y que no debían entrar. Ahí aceptamos y nos enriquecemos en lo que dicen los sabios, de que ese es un motivo. Ahora, ¿ese es el motivo general o es el motivo completo? No, porque también hay otras interpretaciones dentro de los sabios del pueblo de Israel que nos dicen, no fue por eso, fue porque ellos eran muy elevados a nivel espiritual, que eran grandes sadiquín, y que al acercarse al Creador, por todo el pecado que había hecho el pueblo, el Eterno los tomó a ellos como una especie de sacrificio, porque Dios, que en ellos había
un alma que se podía compartir en sus hermanos, dándole un ibur, una impregnación a sus hermanos, pero necesitaban no estar en el mundo físico para poder hacer esa impregnación. Pero ya eso se va a un nivel de Kabbalah muy elevado, que tendríamos que hacer una clase para explicar solamente ese punto, ¿no? El fuego, ese fuego que decía que lo consumió, ¿qué tipo de fuego era? El fuego de Akadosh Baruj Hu, la Shekinah del Eterno. Como decía antes, un tipo de fuego, el fuego del alma. Los No es como tipos de chistoso, fuego porque estos muchachos tenían como superpoderes en ese tiempo, porque ellos habían pasado lo sobrenatural. Claro. A mí me ha pasado que yo estaba en la casa meditando y entonces vienen cosas a la mente y escucho y cuando cae, una locura. Entonces ellos tenían esa locura más avanzada porque podían ver las dimensiones, podían ver pasado, presente, futuro, podían viajar. Entonces ya ellos tenían esa conciencia elevada como la conciencia de lo activa en ellos. Cuando uno prueba eso, ya uno no quiere estar acá. Entonces, eso es lo que pasa. Se inflaron de ego y no esperaron el tiempo, ¿no? Yo pienso que fueron que para hablar más de embriagarse, ¿no? Porque cuando hablamos que se enciende el detector, se dice que son 11 especies aromáticas, todo lo que está dice droga. Porque de verdad que eso es algo que dice que los kilómetros de alrededor, todos los animales se apartan, hay un fuego de los cielos que cae. Es algo tan tremendo que es sobrenatural. Entonces, cuando hablamos de la parte sobrenatural, no podemos decir, no, que se drogaron, que estaban tomando, que no, estamos hablando de nosotros morales. Porque esos muchachos ya habían experimentado la Shekinah, como dicen los cabalistas, ellos prácticamente se unieron a un Ejai, como dice Morel, y dijeron, wow, ahora que yo estoy aquí, soy semejante a Shem, en el sentido de los dioses, en el poder, voy a bajar otra vez, voy a limitar. No. Dice que el problema fue el ego. Nos engañamos con el ego. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestro ego. Claro. Es decir, que tenemos que filtrarlo con el moreo ahorita, los moreos. Yo estoy en la casa, estoy estudiando, tengo un problema con el ego. ¿Ven? ¿Por qué? Porque empiezo a estudiar. Y cuando venga a ver, cuando uno porque es un ciclo que me falta esa tela que cortar. Entonces, el problema del ego es así. Tenemos que tener cuidado. Entonces nos ponemos como los drogadictos, estamos iniciados. Claro. Porque mira lo que dice el Zohar, ¿ves? Mira lo que dice el Zohar. Profundizando el Zohar en el detalle de la proximidad del ego, en la individualidad absoluta, del aislarse para estudiar justamente lo que estás diciendo, no tomar consejo, creerme la Coca-Cola del desierto, no tener comunidad, sino que decir, no, yo puedo estudiar solo desde mi casa. El DBQ, que es el apego a Hashem, no lo puedes lograr si traspasas los límites de las autoridades visibles que Dios te dio. Entonces, cuando te aíslas y lo tratas de hacer por ti solo, estás diciendo, y no es que no es el fin, no tengo intermediario entre Dios y Dios. Nadie quiere ser intermediario entre Dios y tú, pero Dios estableció canales de información para que hubiera un orden, para que hubiera un ceder, ¿sí? Entonces, de allí partes. Hay un drash que está en un libro que tiene mi esposa, que ahorita le quiero permitir que lo lea, que está increíble. Ella me lo estuvo leyendo anoche cuando estuvimos haciendo Kabbalah Shabbat, y de verdad dije, esto pega muchísimo con lo que es la clase del día de hoy, porque el apego a nivel general no puede ser desasociado de los sadiquín, de los justos, de los líderes. Dice Rabí Akiva, Rabí Saluri Akenasi, dice, explica que la estructura del mundo, que ninguna shefa, ningún flujo de energía desciende del mundo de Asia, desciende al mundo de Asia sin pasar primero por los niveles de Atzilú, Briá y Yetzirá. De igual forma, en el mundo sustenta la autoridad terrenal de la posición que Dios le dio a los hombres de honor, dando honor al Macón, al líder, al maestro, y en última instancia es que la persona puede hacerse de un apego con el Creador después de haber pasado por el orden de Atzia, de Yetzirá y de Briá. Pero para poder llegar a ese nivel de conexión
tienes que primero establecer una conexión con el maestro, literalmente. Luego vas a tener de la conexión con el maestro un pensar de cómo ponerlo en práctica, y ese pensar de cómo ponerlo en práctica es lo que te va a llevar a la conexión con Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Dice la Torá en el 10.3 que después de la muerte de los hijos de Aarón, entonces dijo Moshe a Aarón: esto es lo que Hashem habló diciendo: en los cercanos a mí me santificaré. Y era lo que estábamos hablando de por qué no es solamente la bebida lo que causó la muerte de Nadab y Abiú, sino que tenía tanta cercanía Nadab y Abiú con el Eterno, que el Eterno se santificó en ellos. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Ahora, este silencio que guardó Aarón no era un silencio cualquiera, era un silencio que callaba incluso el pensamiento. Se te acaban de morir 2 hijos. El Eterno acaba de quitarte 2 hijos de un golpe, al primero y al segundo, al primogénito y al sucesor del primogénito, de un solo golpe. Y el Eterno le dice por medio de Moshe a Aarón: no llores, no te quejes, no te rompas las vestiduras, no nada. ¿Quiénes son papá aquí? Háceme la mano al papá. Papá, mamá, que tengan hijos. Papá o mamá. Sí, los que son padres, pues. No hay una denominación para decir, voy a decir, yo si me caso y mi pareja muere, ¿qué soy? Viudo. Si mis padres mueren, ¿qué soy? Huérfano. Si mi hijo se muere, ¿cómo se llama? No hay descripción. No hay descripción. No hay un... ¿Tú sabes por qué no hay descripción? Porque no todo en la vida necesita una explicación. Hay cosas que no son explicables. Hay cosas que no se tienen que explicar, porque cuando las explico las pongo en contexto como algo normal, las normalizo, les doy paz a esas cosas. Es irracional, es un dolor tan el Eterno no me lo permita, pero sé de personas con las que he tratado el sufrimiento que es perder un hijo, y es indescriptible, me dicen. No hay manera de poderlo entender. Y que Hashem le haya dicho a Aarón, a ese nivel de dolor, de sufrimiento que puede tener un ser humano: no llores, no te quejes, guarda silencio. Un hooking. No hay explicación. Tampoco para los hermanos. Dumama se llama el silencio que tuvo Aarón. Es un silencio sepulcral, de muerte, que no tiene explicación. Aarón entró en los cercanos de Akadosh Baruj Hu
Y Hashem se va a exaltar por medio de que la Shekinah iba a tocarlos. Ese fue el consuelo que el Eterno le dio a Aarón. No podemos entender el nivel de Aarón. Es el único ser vivo al cual se le ha podido explicar y entendió lo que significa la muerte de sus hijos. No era necesario tampoco que él lo explicara. A partir de estas fuentes, que es el Debekú, que es el apego al Creador y que nos da el lugar que nosotros debemos guardar para anularnos, para tener un bitul, una anulación de nuestro ego, es que podemos entender estos tres pasos. Reconocer el propio lugar. Cada individuo debe conocer su lugar. Esto no significa mediocridad, sino orden. El alumno debe ser el mejor alumno, pero no puede intentar tomar el asiento de su maestro antes de tiempo. El esfuerzo por usurpar funciones que no le pertenecen, ajenas, solo trae un fuego extraño. Destruirá su espíritu, cortará su vitalidad. La sujeción activa al liderazgo, el Debekú, que fue el segundo punto que tocamos hoy, con el Creador no es un estado amorfo o anárquico. Esta medida por la Torá y por los sabios, consultar, pedir consejo y no actuar desde su individualismo. Esto genera arrogancia en la persona y no permite que haya comunidad entre nosotros. El silencio frente al decreto de Akadosh Baruj Hu, cuando las directrices y las autoridades de la Torá, bajo la instrucción del cielo, contradicen nuestra lógica personal, nuestro primer recurso es pensar lo que le pasó a Aarón. Antes de emitir un juicio, antes de quejarte, antes de cualquier cosa, guarda silencio. Porque si la persona está allí, es porque Dios lo colocó. ¿Y quién eres tú para decir que no? Señores, esto es lo que va a sanarnos en mucha medida de la Lashon Hara y va a establecer un principio de conexión para tener un crecimiento uniforme. De verdad. Esta primera parte fue técnica. Esta primera parte fue el primer nivel de lo que le pasó a Nadab y Abiú. Vamos a hacer un corte para si hay preguntas, respuestas, para entonces empezar a hablar de la segunda versión de este mismo tema, pero a un nivel espiritual. ¿Sí? Quisiera que mi esposa leyera el Midrash para que entendamos el punto de lo que es el apego del alumno al maestro. El del tesoro. Duro, por favor. Di el nombre del libro, por favor. El libro se llama
solo cuerpo. Rabino Rafael Freu. Okay. En el libro Shikhe Omer se relata el siguiente maser. Rabbi Tzvi Horowitz era un hombre sadik y fiel. Su nombre recorrió las fronteras y todos los que lo conocían depositaban en él toda su confianza. Cuando se recolectaba dinero para los pobres, se le entregaba al rabino para que fuera su depositario hasta que se necesitara utilizarlo. Incluso particulares le daban dinero para que lo guardara, sabiendo que quizás estaba más seguro que en una cuenta bancaria. El Rab tenía un alumno de apellido Roshbi, que no solo estudiaba junto a él, sino también hacía las veces de su secretario y administrador. Cuando el Rab recibía dinero, se lo entregaba a su alumno, que lo guardaba en un cofre, cuyo escondite conocía nada más él y su ramo. En una ocasión llegaron a la casa del rabino unos gabaín, diligentes comunitarios que se encargaban de recolectar dinero para beneficencia, y pidieron la restitución del dinero que anteriormente habían dejado en depósito. El Rab comenzó a buscar el cofre y no lo encontró. Cuando se le ocurrió preguntarle a su alumno, se acordó que ese mismo día el joven le había dicho que abandonaba la ciudad y se iba a trabajar a otra ciudad. Los gabaín se retiraron con las manos vacías y dejaron al Rab con una profunda preocupación. Pasó un tiempo y la esposa del Rab le dijo a su marido: no es que quiera ser mal pensada, pero precisamente en el día que tu alumno Roshi se fue, desapareció el cofre del dinero. No, le interrumpe el Rab, es imposible que él haya hecho algo así. Roshi es un verdadero sadik y confío plenamente en él. Bueno, pero nada pierde si vas a la ciudad donde ahora vive él y le explicas que se perdió el dinero del huérfano y la ayuda. Quizás te puede dar una pista, insistió la mujer. El Rab se dirigió a la ciudad donde se había establecido su alumno y comprobó sorprendido que en muy poco tiempo toda la gente conocía el apellido Rosby, con honor y respeto. Cuando llegó al lugar donde trabajaba, encontró un lujoso negocio de venta de antigüedades y oro. Rosby, recibió a su Rab con mucha amabilidad. ¿A qué se debe esta honorosa visita?, le dijo Rab. Debo hablar contigo muy seriamente, pues es mi pueblo. El rabino le contestó que había ido los gabaín a reclamar el dinero de las viudas y los huérfanos, y el cofre había desaparecido con sutiles palabras. Le estaba dando a entender que existía la sospecha de que él fuera quien había tomado indebidamente el dinero. Rosby no contestó, se quedó quieto en silencio unos instantes y se levantó. Se dirigió a uno de sus cuartos y regresó con una pequeña bolsa en sus manos. Le dijo al Rab: esta es la mitad del dinero. Por el resto le pediré que me espere un mes y con la ayuda de Hashem se lo entregaré. Mientras el Rab regresaba a su casa, estaba contento por un lado por haber recuperado el dinero robado. Por el otro, estaba triste porque nunca hubiera pensado que su fiel alumno era capaz de aprovecharse de su confianza para apoderarse de lo ajeno. Una semana después, unos policías se hicieron presentes en la casa del Rab con una noticia: encontramos su cofre robado, aquí lo tiene, y el ladrón está preso. El Rab se estremeció, pensó que había apresado a Rosby y que lo iban a castigar duramente. Los policías siguieron hablando. ¿Usted tenía un sirviente no judío? Y responde: en efecto, hace poco más de un mes, respondió el Rab. Fue él quien se apoderó del cofre. Lo hizo en un descuido suyo y se lo llevó. Lo recuperamos casi con todo el dinero que allí llevaba. ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes de que él había sido el ladrón? Porque inmediatamente después que dejó su trabajo, se lo vio extrañamente en cada cantina que había en la ciudad. Un día, en medio de su borrachera, confesó que el dinero que estaba derrochado lo estaba sacando del cofre que había robado en la casa del Rab Honovich. Bueno, lo principal es que el cofre regresó en sus legítimos dueños. Los policías se retiraron. Nuevamente, el Rab
sintió una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque descubrió que su alumno Rosby estaba limpio de toda culpa. El concepto de que él tenía era el mismo y aún mejor. Por otro lado, estaba triste por haber sospechado de él injustamente. Además, porque si era inocente, Rosby le había dado el dinero, aunque fuera una parte. El rabbi no esperó y ese mismo día se dirigió otra vez a la ciudad donde Rosby vivía. Cuando llegó allí, no lo encontró en donde tenía su negocio, ni siquiera el negocio existía. Preguntó a la gente y le dijeron que Rosby había vendido todo lo que tenía y se había ido a vivir a una choza en una aldea cercana. El rabbi se dirigió a ese lugar y encontró a su alumno viviendo en una choza pobre y destruida. Rosby recibió a su rabino con la amabilidad de siempre. Sea usted bienvenido, mi querido Rab, solo que todavía no he podido reunir la suma que le debo. Por favor, si me espera unos días más, querido alumno, sé que tú no fuiste quien robó el cofre. La policía encontró al ladrón y el cofre ya está en mis manos. Ah, sí, Baruch Hashem. ¿Y qué puede haber sido? ¿Quién fue? ¿Te acuerdas del sirviente que teníamos y de repente nos abandonó? Bueno, pues de algún modo se ingenió para robarnos sin que nos diéramos cuenta. Pero, ¿por qué me mentiste y me hiciste creer con tu actitud que había sido el ladrón? Si hasta te quedaste pobre por darme dinero cuando en realidad no te correspondía hacer. Yo lo vi a usted muy preocupado porque tenía la responsabilidad de devolver el dinero que le había dado para guardar. Y la verdad es que preferí pasar un poco de incomodidad con tal de que las viudas y los huérfanos no le falte nada de lo que le corresponde. Usted me enseñó, mi querido Rab, que en la Torah está escrito: a Hashem tu Elohim temerás. Y he sabido que estas palabras no solo se refieren al creador del mundo, sino también a los que lo representan, a los Jajamim, a los estudiosos de Torah. Yo debo de temer, respetar y honrar a los Jajamim, y mucho más a usted, que es mi Jajam principal, y de quien aprendí toda la Torah que tengo. Bueno, pero ¿por qué llegaste a esta situación? Yo me comprometí con usted a entregarle la otra mitad del dinero. Y como ya no me quedaba nada efectivo, me vi obligado a vender mis propiedades. Pero igualmente no alcanzó. Pensé que de algún modo u otro Hashem me iba a ayudar a reunir toda la cantidad antes de que transcurriera el mes de plazo. Al escuchar esto, el Rab estrechó a su alumno de un abrazo y lo besó, y en medio de lágrimas y emoción le dio una verajá y le dijo que sería tan rico que su riqueza no se apartaría de él ni de su descendencia jamás hasta la llegada del Mashiach. En efecto, la riqueza de la familia Rosby es proverbial y, como vemos, hasta hoy se mantiene, todo gracias a la entrega de quien inició la dinastía, que prefirió vivir como un pobre y pasar por sospechoso de robo con tal de que los huérfanos y las viudas no le faltara el sustento, y también gracias al respeto y el honor y de la honra que le conferían a los Jajamim y a los sabios, a los estudiosos de Torah, al que los consideraba como verdaderos representantes del mandato divino. Sin palabras. ¿No? Gracias.